Mm, adelante, Gaby. Bien, buenas noches con todos. Y en este cuarto módulo estará a cargo el ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la maestría en Ciencias Sociales con mención en Gestión del Riesgo de Desastres, de la Universidad Continental, con especialización en Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, con experiencia en procesos de gestión multisectorial participativa para la gestión del riesgo, reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable. Docente universitario en cursos de especialización para formación de evaluadores de riesgo, originados por fenómenos de gestión de procesos del CNPRED. Adelante, ingeniero Óscar Manuel Aguirre Gonzalo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, nuevamente reencontrándonos para poder continuar con, en este caso, con los componentes de gestión prospectiva y correctiva. Habíamos desarrollado un poco los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, y hoy vamos a continuar sobre ese tema en un documento operativo y un plan específico que es el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Rápidamente vamos a ir avanzando. Para hacer un recordaris, es bueno siempre respecto a los componentes y procesos de la gestión del riesgo de desastres. Importante recalcar el proceso diagnóstico, este proceso diagnóstico, el proceso de estimación, que nos permite generar el conocimiento del riesgo, que nos permite generar toda la información diagnóstico del territorio para poder sobre ello postular algunas acciones en el tema preventivo y en el tema de reducción del riesgo, ¿no? O mitigación, desde los enfoques prospectivos y correctivos. Valga decir, en prospectiva, la prevención busca evitar que se generen nuevos riesgos, ¿no? En el territorio, sobre la base del mismo proceso de desarrollo de las poblaciones y también en el mismo constructo de desarrollo que hace, en este caso, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y sectores en el marco de la inversión pública, ¿no? Que se construya seguro, resiliente, ¿no? Y que podamos tener infraestructura adecuada, un poco caminando al ordenamiento territorial, a un territorio seguro. Y sobre ello, también en correctiva, en la gestión correctiva, ir corrigiendo algunos aspectos de ocupación no planificada en el territorio, ¿no? Sobre esa mirada de país, de región, de distrito, de localidad, en prospectiva hacia dónde queremos ir, hacia dónde o cómo queremos ver nuestra ciudad, cómo la queremos a futuro. Entonces, en esa visión tenemos que ir corrigiendo ciertas ocupaciones no planificadas, ¿no? Corrigiéndolas en el sentido de poder incorporarlas al casco urbano a través de la regularización de habilitaciones urbanas, regularización de asentamientos humanos bajo un contexto pues de sostenibilidad, dotándole de servicios complementarios, ordenándolos, etcétera. Y esto pues en la mirada de que no sea construido con vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Entonces, en ese contexto hay mucho por hacer. Hay mucho que hacer en el tema de la gestión de riesgo de desastres, como habíamos indicado en los procesos anteriores, ¿es así? Entonces, hacemos este recordatorio porque sobre esta base de diagnóstico vamos a postular algunos temas en este proceso continuo que es la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Bajo la planificación del desarrollo sobre esa base de diagnóstico que desarrollamos en el proceso de estimación, ir incorporando en los siguientes procesos estas acciones, estas actividades, programas y proyectos, ¿no? Para poder lograr, pues, en este sentido, una, una sociedad segura, ¿no? Este conocimiento de los peligros, las vulnerabilidades, estos niveles de riesgo,
que nos ayuden pues a comprender el territorio, a conocer mejor con quién estamos conviviendo, ¿no? En nuestro ámbito de jurisdicción, con qué fenómenos convivimos, cómo se manifiestan o cómo se manifestarían si es que no hacemos gestión de ellos, ¿no? Y si construimos sin tomar en consideración ello. Algunas acciones para que se puedan, por decir, que no se generen esta construcción de vulnerabilidad y también reducir los que ya existen, ¿no? De manera que esta información, estos conocimientos permitan incrementar nuestra resiliencia, ¿no? Sobre la base de preparación y una adecuada respuesta y poder lograr una recuperación temprana, ¿no? Aplicando estas acciones destinadas a enfrentar el desastre, ¿no? Sobre situaciones de materialización del fenómeno y bueno, en situaciones más complejas, poder también reconstruir estos impactos que generan los desastres, asegurando asimismo una recuperación física, llámese de infraestructura, viviendas, la propia recuperación social, ¿no? En este caso de la población, y esa reactivación económica, de la que hoy estamos viendo, de la que hoy estamos compartiendo y que somos pues, prácticamente testigos fieles y de este gran complejo de situaciones que nos está dejando la pandemia, ¿no? Tenemos situaciones sociales, poblaciones, familias completas que han perdido a sus miembros y bueno, están con situaciones postraumáticas que requieren un acompañamiento para esa recuperación social. Eso lo vamos a tocar también en el proceso de reconstrucción, pero valga decir que eso es que se tiene que hacer, ¿no? El componente social en la gestión de riesgo de desastres es sumamente importante, ¿no? Ahí estamos hablando también del tema económico, de estas acciones de reactivación económica y acompañamiento para que esta población pueda reimpulsar su desarrollo. Entonces, en ese proceso continuo, vamos a trabajar en el marco de los procesos de prevención y reducción sobre la base de un instrumento técnico operativo, estas acciones, ¿no? Estas acciones, actividades, proyectos y programas que puedan orientar un poco a evitar esa generación de los nuevos riesgos y reducir los existentes, ¿no? Entonces, estamos hablando que en este proceso de generación del conocimiento del riesgo, ¿no? Sobre la base de los informes de evaluación del riesgo, de los escenarios, de los instrumentos de planificación debidamente, vamos a decir, analizados y si están operativos o no, o qué acción están cumpliendo en el territorio, sobre esa información técnica científica que viene generando el INGEMED, el IGP, SISMIT, las instituciones vinculadas a la fenomenología. Esta información también generada por la población en el constructo de sus propios mapas, vamos a decir, comunales y algunas alternativas de solución que plantean a través del presupuesto participativo o a través de su propio conocimiento de su realidad. Políticas, normas, planes de desarrollo de los 3 niveles de gobierno que nos permiten conocer esta realidad y las potencialidades en recursos humanos, materiales y financieros para poder postular estas acciones en el tema de prevención, ¿no? Y poder un poco materializarlo y plasmarlo en un documento que es el plan de prevención. Entonces, en el contexto de la prevención es necesario, aquí reiteramos este punto, ¿no? Es bueno siempre hacer un reiterativo de estas acciones, de estos procesos, porque son continuos. ¿No es así? Hay una necesidad de una manera proactiva y constante hacer esos inputs, ¿no? en el tema de la mejora continua de la implementación de la gestión del riesgo, traer a colación en todo momento estos procesos, ¿no? De seguir identificando y priorizando actividades, evitar la generación de nuevos riesgos, ¿no? Incorporando en instrumentos de ordenamiento y planificación del desarrollo, normas de regulación urbanística, de edificación, a nivel sectorial, territorial, urbano, rural, actividades con carácter de planificación y reguladores de uso de suelo, ¿no? Plazos de ejecución de mediano y largo plazo. Aquí es importante también recalcar, bueno, los instrumentos que se vienen ya actualizando, ¿no? Algunos planes de desarrollo urbano, algunas normas técnicas que ya viene trabajando el Ministerio de Vivienda a fin de pues incorporar o actualizar dentro de estos dispositivos
vamos a decir, algunos enfoques no solamente de gestión de riesgo, ¿no? Sino también concordadas con otras políticas que puedan un poco acompañar a la sostenibilidad al proceso de desarrollo. En el tema de reducción de riesgo, también hay que identificar y priorizar estos programas y proyectos para reducir estos riesgos existentes, ¿no? Incorporando en los programas presupuestales, sectoriales y regionales estas actividades, ¿no? Que tienen que ser ejecutadas con carácter inmediato, ¿no? En el corto plazo. Entonces, de esa manera hay que ir alineando. Ya hay una metodología, se dispone de una metodología para poder desarrollar el plan de prevención, ¿no? Hay una guía metodológica desarrollada para elaborar el plan de prevención con jefatura del año 2016, la RJ 086, sobre la base de los lineamientos, ¿no? O sea, de los 3 lineamientos, en este caso de estimación, prevención y reducción del riesgo, que también hemos tocado en sesiones anteriores. ¿Por qué tenemos que trabajar un plan de prevención y con qué instrumentos debemos articular? Entonces, aquí es importante, ¿no? Hace unos momentos conversábamos del plan de ordenamiento territorial, ¿no? De la visión de ordenamiento territorial que postula la política 32, ¿no? Para poder tener, pues, de manera organizada el territorio. Y concordada en este caso con la política 32 de gestión de riesgo de desastres sobre la base de los planes de desarrollo concertado. ¿No? Si vamos a trabajar un plan de prevención y reducción en el ámbito local, tendremos que hacer concordancias de estos planes de desarrollo concordado con el plan regional de desarrollo concordado. ¿No? Entonces, esa concordancia de políticas con el PEI y con el POI para poder un poco orientar las acciones, ¿no? Con los planes de desarrollo urbano, con el plan de gestión ambiental, planes institucionales, ¿no? De desarrollo institucional, de capacidades, los PEI, los POI, como mencionaba, el PAT, Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Rural. De manera que podamos alinear algunos objetivos estratégicos y también podamos alinear algunas actividades estratégicas y los presupuestos, ¿no? Y podamos operativizar a través del POI estas acciones, ¿no? Y se puedan ejecutar a través de los presupuestos en cada uno de los sectores. Y con quién estamos haciendo la concordancia, ¿no? Entonces, si es un gobierno del ámbito local, regional de Lima, tendrá que hacer la concordancia con el plan regional de Lima. Y este gobierno regional también hace el alineamiento con los planes estratégicos sectoriales, con los PCN, que están alineados también al plan estratégico de desarrollo nacional. Entonces, bajo la mirada del desarrollo nacional. Ese alineamiento de políticas, que todavía es un tema muy complejo, que es un esfuerzo que hace el Estado a través de sus sectores, de sus órganos de planificación, acompañados por CEPLAN, de poder alinear estas políticas y puedan, pues, de manera conjunta coadyuvar a la construcción de la visión de desarrollo del país al 2030 y hoy actualizada al 2050, ¿no? Aquí, por ejemplo, copiamos una lámina de Minan sobre cómo la prevención y reducción se incorpora en el territorio a través de los instrumentos de planificación. Me pareció pertinente esta imagen y la copiamos, ¿no? Y la utilizamos para poder comunicar que en el territorio tenemos diversos usos, ¿no? Desde concesiones mineras, fajas marginales, tenemos áreas de conservación que son prácticamente reguladas por sus respectivos planes maestros, derechos de agua en cuenca, derechos de aprovechamiento forestal, ¿no? Títulos habilitantes, títulos de propiedad, planes de desarrollo urbano que regulan las ciudades, etc., ¿no? Entonces, sobre esa base, el plan de prevención se alinea con el PEI, con el POI, con los planes de acondicionamiento territorial, para que pueda incorporar estas acciones, en algunos casos también incorporar zonificación y uso de suelo, para que regule algunas situaciones de riesgo que no puedan ser gestionadas o ser reducidas como las zonas de alto riesgo no mitigable, o priorizar algunas actividades en el marco de todas estas ocupaciones de suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de conservación,
en áreas forestales, trabajar los planes de prevención y reducción de riesgo para incendios forestales, ¿no? De manera concordada con CERFOR, las gerencias regionales de recursos naturales, ¿no? Y también con las gerencias de saneamiento ambiental local, ¿no? Que aparte de poder gestionar de manera territorial el ambiente, son parte de los EFAS locales, ¿no? De los entes de fiscalización ambiental, que tienen que ver algunas acciones vinculadas al tema, vamos a decir, punitivo, de deforestación, de tala ilegal, de ocupación, pues, o en todo caso, de infracciones a ecosistemas frágiles que CERFOR va adhiriendo a este listado de manera coordinada con el gobierno regional. Y así podemos ir viendo también con el ANA, a través de las fajas marginales, esa ocupación inadecuada de estos ámbitos, ¿no? Ahorita hay una necesidad urgente de poder lograr que estas fajas marginales se puedan inscribir a los registros públicos. No son inscribibles, ¿no? Se declaran intangibles, pasan al margen de bienes de la SBN, pero no se puede ingresar a registros públicos. Entonces hay una necesidad urgente de poder trabajar esta zonificación de territorio que prácticamente lo establece la faja marginal, para poder delimitar, pues, estas zonas intangibles, y que también regulan uso de suelo, ¿no? Regulan un adecuado ocupación en estos ámbitos de cuenca, de subcuencas o microcuencas, ¿no? Y asimismo podemos ir viendo, pues, también zonificación urbana. De esa manera podemos ir transversalizando el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. ¿Qué busca también, ¿no? Sobre la base de la generación del conocimiento, también se propone fortalecer las capacidades institucionales de la comunidad, un poco definir estas políticas públicas garantizando la cultura de prevención en la reducción de riesgos y la reconstrucción de manera oportuna, de manera, vamos a decir, efectiva, y poder ir corrigiendo estas situaciones que tenemos, pues, en el territorio, ¿no? Que muchas veces ya se han hecho prácticamente de manera recurrente, ¿no? Todos los años estamos atendiendo emergencias. Este proceso, el plan de las medidas, los programas, actividades y proyectos para reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres y prevenir la generación de nuevas condiciones de riesgo. Entonces, en el contexto del gobierno local es mucho más sencillo, ¿no? Entonces tenemos las atribuciones bien marcadas, vamos a decir, en sus leyes orgánicas, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales. En el caso de sectores, tienen competencias compartidas con gobiernos regionales y locales a través también de su ley orgánica, la LOPE, ¿no? La ley orgánica del Poder Ejecutivo, que les permite, pues, hacer alguna coordinación y articulación y sus competencias institucional en el tema de la infraestructura, de su propia infraestructura para sus funciones, ¿no? Y en los procesos de la planificación social y económica que promueve cada sector, ¿no? En algunos casos hay sectores que son ejecutores, ¿no? Conjuntamente con los gobiernos locales, ¿no? Como el Ministerio de Vivienda, a través de sus programas ejecutores, deben incorporar la gestión de riesgo de desastres para construir seguro, para hacer inversión sostenible, ¿no? Igualmente, pues, otros sectores, ¿no? Como el sector turismo, producción, que también tienen órganos ejecutores que también construyen desarrollo en el territorio, ¿no? A través en este caso, Mincetur, a través de Plan Copesco, ¿no? Pone en valor algunos temas muy importantes vinculados al turismo, ¿no? Promueve los corredores turísticos, etcétera, y desarrolla proyectos de inversión para poder un poco cumplir con su política de que el Perú sea, pues, un atractivo turístico y sea un destino turístico sostenible, ¿no? Y sea reconocido en el mundo como tal. Eso es un objetivo, pues, estratégico nacional, que también va vinculado al tema económico, ¿no? Al tema
social, económico de las poblaciones que están vinculadas a este tema. Entonces ahí vamos entrando en ese tema. Producción, ¿no? A través de lo que es, vamos a decir, pesca artesanal, las mismas caletas artesanales que requieren ser pues también puestas en valor, incorporar medidas de reducción, el tema acuícola, ¿no? Esas piscigranjas que también necesitan tener pues una evaluación de riesgo para ver si están ocupando zonas seguras. A través también de IMARPE generan conocimiento del riesgo, ¿no? En este caso de todo el recurso hidrobiológico vinculado al tema del niño, vinculado al tema de cambio climático, y de esa manera estas actividades tienen que ir incorporando a evitar que se construyan situaciones de riesgo. Y así podemos ir desarrollando para cada sector, ¿no es así? Entonces, en ese sentido, entonces es cuestión de que cuando uno desarrolle este plan, empiece ese diagnóstico puntual del sector, del gobierno local, gobierno regional, en el marco de esas competencias y del territorio que ocupa. Y bueno, cada particularidad pues va a permitir que se bosqueje una visión diferenciada, pero alineada a la visión de futuro de la región y del país. Estos planes se sustentan en un enfoque territorial, transversal, dinámico, ¿no? De la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Es descentralizado, participativo. Importante también resaltar que el grupo de trabajo gestión de riesgos debe tener conformado un equipo de soporte técnico, ¿no? De cada, vamos a decir, de cada unidad operativa, donde los gerentes, los gerentes de línea, conjuntamente con el gobernador, el alcalde o el ministro que conforman este grupo de trabajo, deben tener un equipo de respaldo, ¿no? Que les permita pues ir dando ese input de estas acciones de incorporación de gestión de riesgo de desastres o acciones de implementación que ya se están haciendo en el marco de sus competencias, ¿no? Se apoya en el marco normativo y conceptual de la gestión de riesgo de desastres, que en este caso lo da el ente rector, la PCM, ¿no? A propuesta también de sus órganos técnicos asesores, INDES y CENEPRED, ¿no? Y hacen pues de que estos instrumentos normativos permitan y faciliten la implementación de las acciones que propone la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esto debe estar alineado con los planes de desarrollo concertado, ¿no? Planes de ordenamiento territorial. Hacemos redundancia en el tema de planes de ordenamiento territorial, dado que también el PAD, el PDU, ordenan el territorio, regulan ese uso, orientan el crecimiento ordenado del territorio. Entonces ya estamos hablando de algunos instrumentos que van a esa mirada del ordenamiento territorial y otros instrumentos de gestión. ¿Por qué debemos elaborar este plan? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿No? Hay necesidad de generar información sobre estos peligros y vulnerabilidades, ¿no? Y que, bueno, están afectando el proceso normal de desarrollo, ¿no? Año a año, por el tema recurrente, impactan en este proceso de desarrollo, ¿no? Y muchas veces estos impactos generan que la población, pues, en situación vulnerable pueda caer a la pobreza, ¿no? Y bueno, y su reinserción nuevamente al desarrollo se haga mucho más complejo. Entonces, estos avances en económicos que se vienen dando con las poblaciones pueden verse pues un poco frustradas por la recurrencia de los fenómenos o por estas situaciones de riesgo que se presenten en el territorio, que muchas veces pues en segundos o en plazos cortos destruye toda una inversión de vida, ¿no? Entonces por eso es importante que se pueda generar esta información y puedan desarrollarse acciones en el marco de la gestión del riesgo de desastres. También se elabora este plan de prevención porque es un plan específico que estipula el artículo 39 del reglamento de la ley de SINAGER como instrumentos técnicos operativos que tiene que desarrollar toda institución pública, todos los tres niveles de gobierno, ¿no? El plan de prevención y reducción de riesgo recoge toda esa información del proceso de estimación, ¿no? De toda la información que se ha generado a través de los escenarios de riesgo, de los EVARES, de las evaluaciones de riesgo, de algunos otros instrumentos específicos de análisis de vulnerabilidad, etcétera, para que se postule, vamos a decir, acciones a corregir situaciones de hecho en el territorio, ¿no? También sirven y orientan
las otras acciones, de los otros procesos consecutivos, ¿no? El plan de preparación, el de operaciones de emergencia, sobre la base diagnóstico que se tiene en el proceso de estimación y algunas acciones que se van a desarrollar en la prevención y reducción. El proceso de preparación recoge esos datos, ¿no? Para poder también planificar sus acciones en situaciones de emergencia, ¿no? Sus planes de operación de emergencia, ¿no? Prepararse en ese sentido para ver también sus capacidades propias ante situaciones eventuales que no están siendo pues debidamente gestionadas, o por situaciones de recursos no pueden ser gestionadas en un periodo de tiempo, ¿no? Quedan en una situación de, vamos a decir, de monitoreo, seguimiento, o a través de sistemas de alerta temprana pasan a una gestión reactiva en situación pues de preparación a situaciones de probable respuesta, ¿no? Si en caso se pueda materializar el desastre. Entonces eso es importante, ¿no? Ese engrane que tiene que ir dándose en estos instrumentos, ¿no? Facilita también los planes de educación comunitaria a través pues de las acciones de, vamos a decir, de capacitación o de articulación entre las organizaciones de base en el desarrollo de este plan de educación comunitaria, ¿no? A través de sus órganos de línea del municipio. En el tema de la rehabilitación igual, ¿no? Como indicábamos, va a ser esa bisagra y poder desarrollar estos planes. Aquí todavía no se habla del plan de reconstrucción, ¿no? Pero también va a orientar a la reconstrucción, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo en adelante. Los ámbitos de intervención, como mencionaba, nivel distrital, provincial o regional, a nivel de cuenca, a nivel de entidades públicas. Entonces, en el marco de esos niveles, esos diagnósticos van a permitir definir esas acciones. Si tenemos en el nivel distrital, tenemos que alinearnos al nivel provincial, a sus PEIs, a sus planes operativos, a sus planes de gestión territorial, a su PDC, al igual que al nivel regional. Si hay un plan a nivel de cuenca, nos alinearemos al plan de nivel de cuenca o a los planes integrales de gestión de recursos hídricos que también gestiona el ANA, ¿no? Dentro de lo que es el recurso hídrico y las potencialidades que puede tener la cuenca, alinearse a ello. Y también a las políticas sectoriales o multisectoriales que proponen, en este caso los sectores, ¿no? Como órganos rectores en temas de política de vivienda, política ambiental, ¿no? Y otras políticas, ¿no? De salud, educación, ¿no? En el contexto de sus competencias, ¿no? Entonces, de esa manera, ese alineamiento, ¿no? Para que podamos tener la inversión adecuada, ¿no? Y estas gestiones financieras puedan ser pues óptimas, ¿no? Entonces es todo un tema de gestión pública que también involucra en estos procesos de implementación de estos planes. Participan las autoridades convocantes, en este caso el gobierno local, gobierno regional o en este caso el sector. Convocan al equipo técnico y algunos actores participantes. Tendrán que hacer un mapeo de los principales actores de su ámbito de jurisdicción que les van a permitir construir este instrumento, ¿no? Sobre la base del diagnóstico de los datos que se requiere y generar estos escenarios tendenciales de desarrollo, ¿no? Para poder construir la visión de este plan alineada a otros, ¿no? Entonces, el plan de prevención tiene fases establecidas, ¿no? La fase de preparación, que involucra la organización, la coordinación y el apoyo técnico, en este caso con los órganos especializados, el diagnóstico del área de estudio, evaluación de riesgos, escenarios, la situación institucional de la gestión de riesgo, ¿no? La formulación del plan, donde ya se bosqueja la visión, el objetivo, la estrategia, la programación de actividades y la implementación. Hecho ello, también pasa a la fase 4, donde se valida este plan, se socializan estas propuestas, ¿no? Se recogen los aportes en las fases de publicidad, etc. Se valida técnicamente y se aprueba de manera oficial para ya iniciar su proceso de implementación, ¿no? Hay todo un proceso de monitoreo permanente, ¿no? Que permita pues ir implementando estas acciones en prevención y reducción de riesgo. Sobre la base de la preparación, dentro de la organización, ahí está pues la identificación de los actores. Necesitamos conocer con quiénes vamos a trabajar.
hay que conformar el equipo técnico responsable de formular este plan, el plan de trabajo que va a acompañar todo el proceso, el inventario de información preexistente, ¿no? Que se tiene de los catastros, de los estudios de inversión pública, vamos a decir, de instrumentos de gestión administrativa, de gestión de territorio, plan de desarrollo urbano, zonificación, uso de suelo, y poder sobre la base de la metodología establecida en la guía metodológica de CENEPRED, ir incorporando ya pues todo el procedimiento, ¿no? Sensibilización a los participantes, ¿no? Es necesario, es oportuno también que se haga una sensibilización permanente a los miembros del equipo técnico, a los funcionarios, ¿no? Para que vayan a desarrollar estos instrumentos, ¿no? La difusión y luego la capacitación. Una vez que ya se defina quién es el equipo, viene la etapa de capacitación, acompañamiento, para que puedan ir formulando sus planes, ¿no? ¿De dónde salen los profesionales? ¿Quiénes son los que conforman estos equipos técnicos, ¿no? Son de las gerencias de línea o de apoyo, especialistas contratados, representantes del sector público privado, representantes de otras provincias o instituciones especializadas, ¿no? El gobierno regional o lo local, a través del grupo de trabajo que es presidido por el alcalde o su gobernador o su ministro, que pueda pues delegar esos profesionales que van a formar el comité, perdón, el equipo técnico, ¿no? que se va a hacer responsable de gestionar este plan de prevención. Entonces, en el marco de su plan de trabajo irán pues proponiendo estas acciones, ¿no? que hemos indicado, ¿no? sobre ese plan de trabajo propuesto. Se hará el cronograma de actividades, del diagnóstico, de la elaboración de la primera versión del plan, la consulta y validación, etcétera, ¿no? Este es un plan simplificado, pero también se puede disgregar en otras acciones mucho más puntuales, ¿no? Capacitación y asistencia técnica, que a través de, en este caso, el CENEPRED brinda asistencia técnica a los gobiernos locales, a los regionales, para elaborar y formular los planes. En la fase de diagnóstico y habilidades y el nivel de riesgo en el ámbito, hablando pues en el tema físico, ¿no? Estos factores institucionales también relacionados con la capacidad existente, se recopila toda la información estadística histórica que haya en este caso en el municipio, el gobierno regional, se sistematiza para poder ser analizada de manera adecuada, ¿no? Toda la información recopilada del ámbito del territorio respecto a peligro o vulnerabilidad, sobre base de puntos críticos, sobre base de ámbitos, de zonas críticas, ¿no? Que también lo han determinado algunos órganos técnicos. Se vincula a una cartografía única del distrito, ¿no? Y se desarrollan los escenarios de riesgos o evaluaciones que requiere para poder conocer estas situaciones de riesgo y sobre ello ya ir postulando algunos temas, ¿no? En esta fase de diagnóstico, complementariamente a la identificación y caracterización de los peligros y el análisis de vulnerabilidades, también se hace una valoración del riesgo, ¿no es así? Si este riesgo va a ser gestionado, es manejable, etcétera, y en función a eso también se definirán las acciones. Hay que hacer todo un inventario de normatividad de instrumentos de gestión, ¿no? Estamos hablando de regulación, de control, fiscalización. En la autonomía que tienen los gobiernos locales y los gobiernos regionales, emiten a través de sus órganos resolutivos, valga decir, de los consejos municipales o regionales, emiten ordenanzas, ¿no? Que regulan en el suelo, que también regulan algunas acciones concordadas con el plan de acondicionamiento territorial, con la política de vivienda, etcétera, o con algunas otras políticas para poder hacer el tema de fiscalización. Todo eso hay que recoger para poder ver de qué manera estos están contribuyendo a la prevención o reducción del riesgo, ¿no? Y sobre ello, pues, postular también su adecuada aplicación, su actualización y o de repente también en caso que ya pues no esté vigente, su derogación definitiva, ¿no? Entonces, igualmente en el tema de la institucionalidad,
revisar los instrumentos operativos, en este caso el ROF, el MOF, para ver de qué manera se podría actualizar estas funciones vinculadas a la gestión de riesgo. Aquí valga decir, cuando hablamos de gestión de riesgo, no estamos hablando de desastres propiamente dicho, estamos hablando de desarrollo, ¿no? Entonces, en el contexto de ese desarrollo, de esa planificación del desarrollo, la gestión de riesgo debe ser, vamos a decir, una política o un enfoque que resguarde este desarrollo, ¿no? Que sabemos que en esa construcción de desarrollo pueden suceder contingencias, pero bajo un conocimiento de lo que estamos, en donde estamos interviniendo y cómo estamos interviniendo, puede evitar que se generen riesgos, ¿no? O por lo menos minimizar los impactos, ¿no? Evitar pues la pérdida de activos económicos, y sobre todo de vidas humanas, ¿no? Que es algo que no se puede reemplazar. Entonces, en ese contexto, la prevención debería estar ahí, ¿no? Entonces, en ese contexto también hay que hacer un análisis de esta capacidad operativa que tiene el municipio ante una situación probable de movilización por tema de desastre, ¿no? Los recursos humanos que cuenta, en qué condiciones están sus recursos humanos, cuántos son nombrados, CAS, etcétera, para ver esa capacidad de movilización que podrían generar, qué materiales tiene, ¿no? Si tiene sus, acá estamos hablando también vinculados al tema de reactiva, ¿no? De la gestión reactiva, si tiene sus insumos de ayuda humanitaria, ¿no? Todo el tema, pues, los presupuestos asignados, información tecnológica, organización y gestión, otros elementos que le permitan pues enfrentar una situación de riesgo, ¿no? Estamos hablando de los 7 procesos en su conjunto, ¿no? Y sumados a la continuidad operativa que tiene que también apuntar en situación de que si es vamos a decir, una institución que brinda un servicio óptimo o es un servicio vital, entonces tendría que tener pues todo un tema de plan de contingencia y de plan de continuidad operativa, ¿no? Entonces esa es un poco la mirada, ¿no? Que hay que ir desarrollando en el diagnóstico. Recoger todos los datos, ¿no? de esta caracterización de peligros, ¿no? Vinculada a la fenomenología, en este caso atmosférica, a lo que aqueje a este ámbito, ¿no? Puede ser heladas, el tema de sísmico, geológico, sacudimiento de suelo, etcétera, ¿no? Temas hidrológicos, temas eólicos, toda la fenomenología, ¿no? Que nos permita un poco conocer cómo estos se pueden manifestar en el territorio, ¿no? Sobre la base de los análisis de riesgo, de identificación y caracterización de los peligros, poder pues también hacer el análisis de vulnerabilidad y ver el escenario de ello, ¿no? Entonces, esto es una información que debería tener todo gobierno local y gobierno regional, ¿no? Entonces, hay muchos gobiernos regionales que no tienen, por ejemplo, su zonificación ecológica económica, ¿no? Que es por decir, un diagnóstico de la región, ¿no? Por ejemplo, la región Ancash no tiene su ZE, está en proceso. Lima provincias no tiene ZE, entonces no hay información básica para poder hacer gestión. Entonces es importante, ¿no? Que las regiones también a través de sus oficinas de acondicionamiento territorial promuevan el desarrollo de estos instrumentos diagnósticos, ¿no? Del territorio, de potencialidades, de situaciones de susceptibilidad, etcétera, que permitan también ir incorporando a través de un plan de prevención estas actividades, ¿no? O a través de sus propias funciones en los programas presupuestales de estas unidades operativas, ¿no? Identificación de estas zonas de ecosistemas frágiles, de patrimonio, de zonificaciones de facto que dan en este caso los sectores, y poder ir organizando el territorio y pues y también optimizando su gestión, ¿no? Esta es una continuidad operativa que tiene que hacerse de manera conjunta a las diferentes oficinas del órgano, vamos a decir, municipal o regional o sectorial, ¿no? En el marco de sus competencias. El mapeo de estas zonas críticas, ¿no? Sobre la base de un mapa pues, que permita identificar a través de fichas, puntos, etcétera, estas zonas donde se tiene que intervenir, o donde se pretende intervenir o desarrollar alguna acción,
etcétera, ¿no? Y esto pues tiene que tener una actualización permanente a través de los, ¿no? A través de los usos de suelo, de los instrumentos, ¿no? Igualmente ser incorporados al sistema de información de gestión de riesgos del SIGRID, o, ¿no? O también vinculadas a data, al SIMPAT, ¿no? Sobre algunas eventualidades que se dieron para tener toda una historia y tener todo ese contexto que nos permita trabajar de manera continua, ¿no? Estos procesos, ¿no? Y que no se pierda la información porque se fue el alcalde con todo el equipo, o salió el gerente y se llevó toda la información. Entonces es necesario construir estas bases de datos interoperables, ¿no? Que tengan esa reserva en algún órgano pues, que tiene a cargo las bases de datos, ¿no? En el caso del catastro, el Sistema Nacional Integrado de Catastro maneja algunos datos, el GeoIACTA de COFOPRI también maneja el catastro de formalización, y así, ¿no? Tenemos diferentes plataformas que interoperan información. El SIGNIA, que también maneja información ambiental, el SIGRID, y así, ¿no? Otras plataformas que a través de su interoperabilidad van a permitir a los funcionarios que hacen diagnóstico y proponen planes, tener ese conocimiento de estas situaciones en el territorio, ¿no? Que se están presentando, ¿no? Entonces, de esa manera, y así poder pues hacer un análisis de vulnerabilidad adecuada, ¿no? Entonces, con toda la información recogida de exposición, de fragilidad, resiliencia en estas dimensiones sociales, económicas, ambientales, ¿no? Entonces hemos tenido una experiencia muy fuerte en el tema SISFO, ¿no? Para poder focalizar la ayuda social. Entonces, si manejamos esta información estadística que maneja INEI, ¿no? INEI tiene los datos vinculados a nivel de manzana, pero no a nivel de lote. Entonces, hacer el match con la información de catastro a nivel de lote, con RENIEC, etc. Entonces, esa interoperabilidad de datos es fundamental, ¿no? Para poder hacer ese análisis de vulnerabilidad social, económica, ¿no? A través del dato de PEA, ¿no? De necesidades básicas insatisfechas, y ver cómo estas vulnerabilidades sociales también fluctúan en el territorio, ¿no? Y sobre eso, pues, desarrollar estos planteamientos, ¿no? de propuesta de prevención y reducción. Datos como asentamientos poblacionales, línea de servicios vitales, ¿no? Aquí es importante resaltar a las empresas prestadoras de servicios, ¿no? Y también a las empresas reguladoras, ¿no? Que promuevan la construcción de estos catastros, ¿no? Y no pues estén todavía en situación de desastre recién buscando la información. Esto es importante porque en el momento del desastre vamos a encontrar situaciones más complejas, ¿no? Entonces, esto lo digo por experiencias propias vividas en el sismo de 2007. Queríamos cartografiar la zona de Pisco, pero no había datos. A través de COFOPRI ingresaron a hacer un catastro y encontraron superposición de títulos, ¿no? Escrituras públicas sobre minutas, sobre títulos inscritos, 2, 3 propietarios sobre un mismo predio. Entonces, toda una situación compleja que un poco no permite focalizar las acciones y un poco entorpece también el accionar oportuno, ¿no? de las asistencias, en este caso económicas, etcétera, ¿no? Entonces, esas actividades es necesario, ¿no? Hacer toda esa organización de datos bajo ese análisis que estamos proponiendo, ¿no? Aquí lo hablamos de manera amplia en el sentido de que estamos hablando de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Cada uno en el marco de su competencia, ¿no? Y si vamos a la parte ambiental, CERFOR a través de estas, vamos a decir, ecosistemas frágiles, mapeados, cartografiados, y a través de su plataforma debidamente transparentadas, va a permitir que la zonificación y uso de suelo sea adecuada. Y podamos concordar la prevención de gestión de riesgo de desastres con el tema preventivo de la gestión ambiental, ¿no? Y luego pues el tema punitivo que viene también de los delitos ambientales pueda tener mayor eficacia, ¿no? En poder mapear todos estos temas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Del diagnóstico integrado que tenemos que ir desarrollando. Entonces, en función a estas mayores o menores condiciones de exposición, fragilidad, elaboramos este modelo, ¿no? de exposición, fragilidad, resiliencia, y donde tenemos que intervenir y priorizar estas actividades.
ese cálculo y valoración del riesgo, ¿no? Que nos implica pues analizar estas condiciones y características de estos elementos expuestos y susceptibles al peligro, sobre la definición de estos escenarios, por cada tipo de peligro determinar estas zonas críticas y de priorización de intervención, o en todo caso de desarrollo de medidas de protección, reducción de riesgo, ¿no? Y poder accionar, ¿no? Y hacer gestión del riesgo de desastre, ¿no? A través de algunos instrumentos y metodologías que ya se tienen aprobadas, ¿no? ¿No? A través del EVAR, a través de los escenarios, poder hacer este mapeo de datos y postular las soluciones en la etapa de formulación, ¿no? Con ese diagnóstico que se ha hecho pues, sobre el territorio, sobre la institucionalidad, sobre la sobre las capacidades operativas, determina la problemática que tenemos que solucionar. La débil implementación de la gestión de riesgo de desastres, una falta de conocimiento de sus funcionarios. Entonces postularemos algunos objetivos específicos en el marco de estos movimientos. Aquí estamos planteando, por ejemplo, objetivos generales, que es reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, ¿no? A tema de sismos, inundaciones, plagas, etcétera, ¿no? De manera general, ¿no? Este es como ejemplo, ¿no? ¿Y qué porcentaje de población vulnerable vamos a atender? Identificados en la cuenca, identificados en el distrito, identificados en la región. Nuestra situación inicial en el año base, por ejemplo, 30% de familias han sido afectadas en los últimos 5 años por sismos, inundaciones y plagas. Por esa línea de base, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo pretendemos reducir esos impactos? Y sobre eso plantearemos en un futuro prospectivo de poder cumplir con esa reducción de vulnerabilidad, en cuántos años vamos a lograr esa brecha, ¿no? Que tenemos. Y vamos desarrollando así los objetivos estratégicos de reducir pues la vulnerabilidad, ¿no? Porcentaje de viviendas afectadas por sismos, y todo tiene que estar pues debidamente vinculado a cartografía, ¿no? Para poder hacer el monitoreo adecuado y sea territorial, ¿no? Y poder hacer visible la incorporación de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Entonces, uno de los problemas que también se tiene en el marco de la gestión de riesgo es la comunicación de estas acciones ¿no? Que vienen haciendo los gobiernos locales. Entonces es un trabajo también pendiente que hay que hacer para poder un poco contribuir a este indicador, ¿no? de implementación de la política de gestión de riesgo de desastres. Evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida de la población con enfoque territorial, ¿no? Porcentaje de entidades del SINAGER que implementan medidas estructurales y no estructurales. Acá estamos hablando de los sectores, estamos hablando de los organismos públicos descentralizados, las propias municipalidades, ¿no? Dice, fortalecer el proceso de planificación del ordenamiento y gestión territorial con enfoque de gestión de riesgo. Aquí, por ejemplo, a través del Decreto Supremo 022, se está incorporando el análisis de riesgo en los planes de desarrollo urbano, en los PADs, en los PDUs, etc. Ya hay mucho avance en ello, se están haciendo acciones, igual en el tema de saneamiento, etcétera, no se va incorporando ya. Entonces, eso tiene que estar un poco más transparentado para que se pueda concordar con otras políticas y se pueda pues, ir cerrando esas brechas, ¿no? Desarrollar condiciones de seguridad de los servicios básicos y medios de vida, ¿no? Importante, ¿no? Los servicios vitales, ¿no? La experiencia de San Juan de Lurigancho con Cedapal, ¿no? El manejo de esas aguas o residuales o aguas servidas ante una contingencia compleja, demuestra pues que tiene que tenerse todos los instrumentos operativos y también ese conocimiento de datos, ¿no? Ese catastro comercial o ese catastro de las redes debe manejarse pues con una mirada
continuidad operativa, de sostenibilidad, con valores nuevos de reemplazo, los BDNR que se utilizan en el tema de eléctrico, ¿no? De reemplazo de algunas infraestructuras que ya cumplieron su tiempo de vida, etcétera, ¿no? Todo un tema que va vinculado también a la sostenibilidad del servicio. Entonces, eso también hay que ir incorporando. Gestionar el uso adecuado del suelo, ¿no? A través de la zonificación. Aquí es importante. Ya se vienen haciendo acciones muy puntuales a través de la política de gestión de riesgo. Como indicaba, ya se viene incorporando en algunos PAS, PDUs, etcétera, ¿no? El ANA está zonificando, está delimitando marginales, también son zonificaciones que tienen que ir pues a permitir y facilitar esta gestión adecuada del uso del suelo, ¿no? Y en algunos casos hay pues población que está dentro de faja, hay que hacer todo un caso de unos procesos de reubicación o reasentamientos, ¿no? Que ameritan también pues una concordancia de política, ¿no? Que van a ir alineados a estos planes, ¿no? Con unos planes específicos, ¿no? Y estos gobiernos locales pues irán incorporando en el territorio estas acciones, ¿no es así? Estructuras que tienen que ser repuestas porque fueron dañadas por fenómenos, ¿no? de lluvias intensas, como el caso del puente Montalvo, que fue arrasado por lluvias intensas anómalas el año pasado en Moquegua, en Malecón Ribereño, activación de quebradas, ¿no? En Tacna, la quebrada del Diablo, y un poco el drenaje pluvial colapsado, ¿no? por la falta de un sistema de gestión de aguas residuales, drenaje pluvial, ¿no? Y seguramente pues estos siguientes años, si no se implementan esas infraestructuras complementarias, va a continuar la fenomenología, va a continuar lloviendo y vamos a tener nuevamente los impactos, ¿no? Y el fenómeno del Niño, y en este contexto de reconstrucción que también lo vamos a hablar en unos minutos, ¿no? Así, ¿no? Estas acciones, estas medidas se van incorporando al tema de la formulación a través de grupos genéricos de acciones de estimación del riesgo, acciones de prevención, acciones de reducción, ¿no? Lo que estamos indicando, investigaciones en gestión de riesgo, evaluaciones de riesgo, ¿no? Que permitan pues generar ese conocimiento, diseño de tecnologías apropiadas de la construcción, ¿no? Incorporar en la E30 algunas actualizaciones, como se ha hecho, ¿no? El tema sísmico, ¿no? El tema de diseño, de desarrollo de infraestructura, etcétera, ¿no? Con normas técnicas de construcción, de adobe, de madera, etcétera, ¿no? Que viene desarrollando el Ministerio de Vivienda. Elaboración de ordenamiento territorial, planes de acondicionamiento, desarrollo urbano, también ya lo mencionamos, condiciones de seguridad de los servicios básicos ante riesgos de desastres, ¿no? Incorporar estos enfoques, el uso adecuado y ocupación de los espacios asignados para actividades urbanas y rurales, ¿no? Hay mucha zonificación, reglamentación especial que están siendo cambiadas de uso, ¿no? Para fines de vivienda, etcétera, todo un tema, ¿no? Que tiene que ser concordado, ¿no? Acciones de reducción de riesgo, los reasentamientos preventivos, reforzamiento de viviendas, reforzamiento de infraestructura pública, protecciones ribereñas, infraestructura natural, que ahora estamos hablando en cabeceras de cuencas, servicios ecosistémicos, como temas de intervención blanda, no estructural, ¿no? Esa reciprocidad de manejo integrado de cuenca, ¿no? Sobre los diferentes actores, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya dentro de nuestros recibos de agua estamos contribuyendo a un servicio ecosistémico con un monto de 0.01% del consumo, ¿no? A veces pagas, si llegas a pagar 80, estás pagando 0.18 o un solo 80 o 0.80, pero ya estás contribuyendo a este mecanismo de merece, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces hay algunas situaciones que vamos a ir implementando. Acciones de fortalecimiento institucional, aquí la capacitación permanente continua en gestión de riesgo de desastres. No solamente desde el concepto de que se conozca la normativa de gestión de riesgo de desastres, de que se conozca los lineamientos, de que se conozca la ley 29664, sino ya en la concordancia misma de estas políticas, o por no decir los instrumentos que son compatibles y que comparten
diferentes políticas y que deben ser concordadas, ¿no? Entonces ya entrar a ese tema, a esos engranes de poder construir conjuntamente desarrollo, ¿no es así? Si estamos hablando pues de delitos ambientales por incendios forestales, por quema de bosques, etcétera, pero eso es gestión de riesgo por otra parte, y hay que trabajar juntos en ese tema, ¿no? Es también pues zonificación y uso de suelo que tienen a cargo las oficinas de recursos naturales, ¿no? Y así, ¿no? Entonces todo ese conjunto de actores tiene que identificar de qué manera se busca esa alianza estratégica a través de los grupos de trabajo y de los equipos técnicos para poder hacer una intervención conjunta y pueda pues lograrse lo que a veces porque hay una disparidad o hay un divorcio de los mismos actores, de los que quieren implementar acciones, no se logra, ¿no? Entonces eso es lo que se busca en este fortalecimiento institucional, esa coordinación, articulación muy mentada, vamos a decir, demandada, pero que requiere, pues, vamos a decir, decisiones políticas, que requiere, pues, profesionales que se involucren en la temática, ¿no? Y busquen este fortalecimiento institucional, hacer de los gobiernos locales, pues, autoridades, ¿no? Ese principio de autoridad perdido, nadie hace caso al municipio, ¿no? El municipio es visto como más que como una autoridad, como un tropiezo para poder lograr desarrollo, porque las licencias son muy difíciles de obtener, hay mucho entrampamiento, mucha burocracia, se demora tanto, etcétera, ¿no? Entonces, a eso vienen las ventanillas únicas, ¿no? Que van a un poco canalizar estos trámites en una sola oficina a través de ventanilla única y así, ¿no? Y algunas otras acciones que van a ir construyendo el desarrollo social y empujando pues este tema de institucionalidad, involucrando también en este caso a la población a través de los temas participativos, ¿no? Conociendo sus necesidades, haciéndoles saber las nuestras, porque también tienen que conocer que la gestión pública no es sencilla, hay complejidades y a veces las demoras también. Tiene que haber ese ping-pong de oportunidades, de conocimiento de debilidades y fortalezas de los actores, ¿no? Que ayude pues a este caminar juntos, ¿no? Aquí también hay que identificar medidas estructurales, ¿no? Obras de regulación, obras de rectificación, obras de protección, las que correspondan implementar de gestión de cuencas para temas de inundaciones ¿no? y movimientos en masa, donde se están incorporando un sinnúmero de estas obras, ¿no? Y ese mapeo de inversión también es importante verlo, ¿no? Que no solamente sea pues este órgano ejecutor, vamos a llamarle el PCI, a través de los otros ejecutores, tiene que involucrar también vamos a decir, al gobierno local, al gobierno regional, que conozca lo que se está desarrollando en su territorio, a la Autoridad Nacional del Agua, para que esto también sea difundido, ¿no? Y pueda también ser inputs en el fortalecimiento de la institucionalidad, en la priorización también de intervenciones. Entonces, las medidas no estructurales, ¿no? Los temas de capacitación permanente, regulación y uso de suelo, estudios de gestión local ante el riesgo, ¿no? Medidas de monitoreo, sistemas de alerta temprana, ¿no? Que genere actitudes preventivas, ¿no? Esta capacitación permanente, ¿no? O preparación, ¿no? Constante ante eventualidades que se pueda dar, ¿no? De manera que la prevención sea también una cultura y permita pues de manera preventiva estar preparados ante eventualidades y complejidades que se presenten, ¿no? Esa resiliencia de la población puesta a prueba, ¿no? O también de las instituciones, ¿no? De qué manera vamos a responder ante una situación de una eventualidad compleja como funcionarios públicos, como miembros de una institución que brinda un servicio vital. ¿Qué sabemos de eso? ¿No? ¿Qué sabemos de ese plan de continuidad operativa? ¿Estamos involucrados ahí o no? ¿Quién es el órgano de línea, ¿no? De los que están a cargo de toda esta contingencia? Incluso de las brigadas, ¿no? Ante situaciones de simulacro que se están preparando, ¿dónde estamos ubicados nosotros, ¿no? De qué estamos haciendo, ¿no? Y eso pues también trasladarlo a nuestros hogares, ¿no?
Bien, de aquí estamos hablando en este contexto de prevención y vamos a ir hablando más. Y aquí criterios de priorización, de tiempo de ejecución, mano de obra, financiamiento, unidades ejecutoras, cobertura poblacional o el nivel óptimo de impacto, ¿no? Entonces, y todo ello. Esto tiene que ir amarrado de presupuesto. Entonces, todo puede estar bien, pero si no estamos amarrados y alineados al presupuesto, no lograremos operativizar estos instrumentos. Y eso también es otro tema, ¿no?, que hay que desarrollar, ¿no? De qué manera involucramos estos instrumentos al presupuesto, ¿no? El presupuesto se trabaja con anterioridad, ¿no? Un año antes, ahora 2 años antes. Entonces la planificación nos está ganando, ¿no? Estamos corriendo tras de ella, ¿no? Y para poder hacer unas modificaciones a estos POIs, a estos PEIs, para que se pueda implementar pueda ejecutar alguna obra de importancia y relevancia de impacto dentro de estos procesos. Entonces eso también es un tema que tenemos que ir corrigiendo, ¿no? La falta de esa planificación. La presentación pública de este plan, como ya hemos dicho, ya en la fase casi final, donde se refieren los aportes, la difusión, y ya pues tener estos aportes que puedan darse, concertar los actores, articular el PPRD con otros instrumentos, mecanismos de financiación y asignación de recursos, otros comités especiales de coordinación, mesas técnicas que puedan ayudar a su implementación, ¿no? Y sobre ello desarrollar los mecanismos de monitoreo, seguimiento, estos indicadores de cumplimiento, los medios de verificación, ¿no? Y sobre ello ya pues tener ese impacto que nos genera este PPRD, ¿no?, ante una situación de riesgo. ¿Cómo podría contribuir, ¿no?, a salvaguardar la vida de la población, a la sostenibilidad de las inversiones futuras, ¿no es así? Si vemos todos los años esa recurrencia de fenómenos. Entonces es importante en ese sentido desarrollar este instrumento, ¿no?, en estos procesos que hemos hablado de estimación, prevención y reducción, ¿no?, desde el enfoque prospectivo y correctivo, ¿no? Entonces estamos hablando de situaciones ex ante del desastre, ¿no?, ex ante del desastre, antes que suceda el evento. Entonces tenemos que trabajar en eso mucho, ¿no? Entonces obviamente que habrán contingencias como siempre, pero es necesario también trabajar ex ante, ¿no?, con acciones prospectivas, ¿no?, corrigiendo situaciones ya de facto en el territorio. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que se ha querido compartir sobre este punto. Si hay algunas dudas, preguntas, a disposición de ustedes, para poder un poco ya ir entrando al otro tema, que es el de la reconstrucción, que vamos a también hablar un poco de ello. Ingeniero. Sí, adelante. A ver, buenas noches ante todo. A ver, una duda. Cuando hablamos de un plan de prevención, de reducción del riesgo, del desastre, vemos que identificamos el peligro, la vulnerabilidad, valoramos el riesgo, todo ello. ¿Eso va amarrado con la evaluación de riesgo? ¿O es que primero tengo que tener la evaluación de riesgo en general y después el plan es un plan a ver cómo reduzco el riesgo a ese va realizado, o es en paralelo? Hay dos intervenciones, ¿no? Dentro del proceso de estimación también estamos hablando de escenario, ¿correcto? Yo puedo construir un escenario sobre la base de todos los puntos críticos que tengo, porque si el distrito es amplio, es grande, a una escala muy amplia, no podría hacer una evaluación de riesgo en ese contexto, porque sería muy grueso y bueno, las variables que voy a utilizar no me serían muy factibles. Me va a dar de todas maneras un escenario grueso de análisis, ¿no? Entonces, las evaluaciones de riesgo son bien puntuales, ¿no? Entonces, el procedimiento de análisis de riesgo también involucra un desarrollo de un escenario, ¿no?, sobre la base pues, de lo que se ha mapeado, ¿no?, de esta fenomenología. Entonces, dentro de mi plan, yo puedo implementar sobre esa, sin necesidad incluso de hacer algunas evaluaciones de riesgo, porque son muy puntuales, con un escenario de línea base, iniciar mi proceso de implementación de GRD.
Entonces es válido, ¿no? Entonces es válido. O sea, no necesariamente voy a tener que hacer primero mi EVAR, ¿no? Porque de repente no tengo los recursos y tengo que justificar que necesito hacer 30 EVARes en el distrito porque tengo 30 zonas críticas. Y ahí incorporaré en mi plan este cronograma de actividades y esta necesidad de los 30 EVARes, ¿no? Y iré ejecutando y iré priorizando de acuerdo pues, a las situaciones de críticas que tengan estas zonas, a cuál iré invirtiendo primero en la generación del conocimiento del riesgo y luego irá pues el proceso de las medidas de reducción y todo un sinnúmero de datos que hay que mapear, ¿no? Estamos hablando de toda una complejidad territorial que a veces el EVAR no lo recoge, ¿no? Muy puntual. Entonces, en esa mirada, ¿no? De planeamiento, de diagnóstico de diferentes cosas, ¿no? Ok, bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para pasar al otro caso. Ingeniero Oscar, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, primeramente saludar a la dirección ejecutiva del GES de Perú y al equipo profesional y a los participantes del presente trabajo que se está ejecutando. Y definitivamente, bueno, mi persona es secretario técnico de Defensa Civil en un distrito. Y verdaderamente gracias por dejarme participar en este evento donde voy aprendiendo bastante y voy teniendo nuevos conocimientos. A veces nosotros la gestión de riesgo lo hemos tomado como una situación muy pasajera, por no decir, no, entregar una frazada en ciertas situaciones de emergencias cuando se suscita en cada distrito. Veo que en los distritos, especialmente, no se prevé el desarrollo del crecimiento ordenado de la ciudad. No, para esto, por ejemplo, en el distrito donde yo estoy trabajando, he visto que su plan de desarrollo urbano data al año 2004, casi 20 años ya que tiene este plan de desarrollo urbano, que no tiene un acercamiento pues, muy, al menos no a lo que estoy escuchando y viendo en el proceso que nos está estructurando ciertos procedimientos. Por ejemplo, los aspectos de nivel estructural y no estructural casi no contemplan en esto. El desarrollo de la ciudad es muy desordenado. No tienen, por ejemplo, un profesional en catastro urbano para que se encargue, por lo menos, de que la ciudad crezca en una forma ordenada. No se construyan las viviendas en las zonas de alto riesgo, especialmente en las quebradas. Para ello yo creo que, ingeniero, el plan de desarrollo urbano en un distrito es muy importante, pero que esté ligado o incluido con la gestión de riesgos para poder mejorar las condiciones de la ciudad y no tengamos a futuro problemas graves de lamentar. En el lugar donde yo trabajo tenemos nosotros problemas muy recurrentes como las lluvias intensas. Tenemos nosotros, estamos muy cerca a la ciudad de Nazca, donde estamos muy propensos a que tengamos los movimientos sísmicos de alta intensidad. Tenemos nosotros problemas durante el año, las bajas temperaturas y otros. Entonces, por lo tanto, yo agradezco al equipo técnico y a usted, ingeniero, por darme esos lineamientos que verdaderamente me han abierto los ojos hoy día de que verdaderamente tenemos limitaciones en los gobiernos regionales pequeños. Uno, falta de presupuesto y no tenemos un buen equipo de trabajo, o sea, profesionales me refiero, para poder incluir la gestión de riesgos de desastres en las municipalidades. Esa sería mi acotación, ingeniero, y gracias. Bueno, gracias a usted también por esa intervención. Claro, eso es una realidad y bueno, yo creo que
es importante, ¿no?, que se haga ese reconocimiento y bueno, también recalcar, ¿no?, a veces todo el peso de la gestión de riesgo y desastres se la dan a la Oficina de Defensa Civil o Gestión de Riesgo, ¿no? Y ese es un error, ¿no?, que a veces no se entiende. Cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, estamos hablando de gestión del desarrollo. Y involucra, como usted indica, a las áreas de catastro, infraestructura, planificación y presupuesto, a todos en general, ¿no? Porque todos estamos haciendo gestión de desarrollo de una u otra manera, ¿no? Desde la oficina en que estamos hasta desde participación vecinal, administración, etcétera, tesorería, todos estamos apuntando a que en este caso, nuestro corporativo municipal o regional brinde un servicio adecuado al ciudadano, para que este ciudadano logre una calidad de vida. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, a eso de repente hay que ir también dando el fortalecimiento institucional, que gestión de riesgo también se hace desde esos puntos de vista, ¿no? Haciendo oportuno, actualizando los instrumentos, como usted indica, teniendo un catastro adecuado. Y bueno, ahora los catastros están de moda con COFOPRI, no están trabajando actualizaciones catastrales, ¿no? Y eso pues es oportuno también, ¿no?, de que podamos no solamente verlo como una base imponible para el incremento de recaudación, ¿no?, sino también un instrumento de sensibilización y también un instrumento muy potente para poder hacer gestión territorial, ¿no?, porque ahí recogemos toda la data, recogemos toda la información del territorio, ¿no?, el tema social, físico y económico de los predios, ¿no?, y sobre eso pues podemos desarrollar muchos lineamientos, ¿no?, y también las condiciones de riesgo que tiene estos territorios, ¿no? Entonces, el enfoque de gestión de riesgo en los catastros, ¿no?, como un instrumento de generación de conocimiento del riesgo. Entonces, eso a grandes rasgos, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con esta parte de que ya vamos a hablar de la reconstrucción. Vamos a hacer un poco también aquí redundantes en el tema de prevención y reducción, porque es parte, ¿no?, como les indicaba, es parte también de construir en perspectiva, ¿no? No esperar todavía el desastre, ¿no? La gestión prospectiva y correctiva dentro del proceso de construcción, de la reconstrucción. O sea, no esperemos que todavía se dé un desastre para poder desarrollar un plan, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a querer transmitir hoy en esta parte de este módulo. Voy a minimizar, por favor, esto de acá para que nos permita. Muy bien, entonces, eso es lo que queremos. Entonces, vamos a compartir, perdón, ¿cómo se minimiza esto? Muy bien. Ahora sí. Vamos a hablar un poco de la reconstrucción en los componentes de los procesos, con las políticas de desarrollo, algo de los procesos de estimación y prevención que también van a ayudar al tema de la reconstrucción, el plan integral de reconstrucción y un poco también de los planes de reasentamiento poblacional en el contexto de la reconstrucción. Ojalá que nos alcance el tiempo. Vamos a hablar, hoy día llegaremos todo hasta el proceso de reconstrucción y mañana desarrollamos los planes. Bien, entonces es importante que podamos ver que la reconstrucción está dentro de los componentes y dentro de los procesos, en este círculo virtuoso. Si nosotros sabemos con los escenarios de riesgo que vamos a construir en la etapa en el proceso de estimación y ese escenario pues que lo queremos corregir a través de acciones de reducción o acciones de prevención para evitar que se siga construyendo vamos a decir, el riesgo, esa perspectiva que yo tengo de mi ciudad, esa mirada futura, tiene que ir pues a una situación que no enfrente una reconstrucción, ¿no?, por un impacto de un desastre. Y si se presenta una situación de reconstrucción, tendría que ser pues de manera planificada con anterioridad, sabiendo dónde están las cosas, ¿no?, dónde tengo los equipamientos, dónde tengo la infraestructura estratégica, ¿no?, y ver pues que estas infraestructuras estratégicas también tengan sus respectivos planes operativos, sus planes de continuidad operativa, de contingencia, etcétera, ¿no? También incorporen la gestión de riesgo, ¿no?, porque van a ayudar a construir o a reconstruir una ciudad en la que estamos involucrados todos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también hay que precisar
que debe hacerse una articulación con las diferentes entidades que están involucradas en nuestro distrito, ¿no? Con las UGELes, a través de sus instituciones educativas, el Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Salud a través de las postas de los hospitales, ¿no? Etcétera. De toda esa infraestructura, electricidad, las EPS, gas, ¿no? Redes de telefonía, etcétera, ¿no? Entonces vemos pues que el hombre araña se ha venido a las ciudades, ¿no? Tenemos todo un enmarañamiento de cableados, ¿no? De diferentes tamaños y colores, ¿no? Que a veces hace pensar que no hubiera pues un municipio que pueda aplicar una norma, ¿no? Que es vigente para evitar esas situaciones de riesgo que se están construyendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en el tema del gas, ¿no? En el tema de las vías, ¿no? De la regulación, del buen uso de los servicios, vehículos de carga pesada o de usos no autorizados por zonas urbanas, ¿no? Que generan pues situaciones muy complejas, como el tema de Vía El Salvador con este tanque de GLP, ¿no? O las situaciones que se presentaron también en la carretera central ante una caída de rocas en una infraestructura vial, que también debe tener todo su componente de gestión de riesgo, ¿no? Y bueno, la situación de reconstrucción es compleja, ¿no? Porque ya viene después de identificar todo ese impacto a estos elementos expuestos, ¿no? Y si hemos hecho algo en el tema del tema correctivo para corregir de repente y reducir los impactos, ¿no? En el caso de Chosica con las mallas dinámicas o en algunas situaciones con algunas presas de regulación que se pretenden instalar en algunas cuencas, regular esta situación que minimice esos impactos, ¿no está así? Entonces podremos tener una respuesta óptima e incluso de repente la rehabilitación sea el único paso que se dé y no haya necesidad de tener que pasar al proceso de reconstrucción, ¿no? Porque los impactos serán mínimos, ¿no? O quizás quede solamente en respuesta, ¿no? No haya impactos. Entonces eso es lo óptimo que queremos postular en este proceso continuo, ¿no? De ir manejando los riesgos de manera integrada y continua. Entonces aquí volvemos a redundar, ¿no? En estas acciones que tenemos que hacerlas de manera continua, permanente, con la única mirada de que tenemos que ir camino a la sostenibilidad y a la seguridad, ¿no? Estos 7 procesos deben trabajar de manera armónica y conjunta, ¿no? De manera que podamos tener esa operatividad, ¿no? Y eso pues involucra una capacidad técnica y operativa que muchos gobiernos locales demandan, ¿no es así? Y no tienen, y es necesario, ¿ves? Que también se optimice ello, ¿no? Pudiendo pues involucrar a las diferentes unidades operativas o tener los profesionales adecuados, ¿no? Estos insumos que hablamos hace un rato de prevención y reducción nos van a servir, nos van a orientar a poder formular estos escenarios, ¿no? Que también lo hemos visto con anterioridad, ¿no? Hacia dónde vamos, el escenario tendencial, ¿no? Del planeamiento del desarrollo. Si tenemos un escenario, por ejemplo, de un sismo de 8.5 en la ciudad de Lima, ¿qué cosa esperamos? ¿No? ¿Qué cosa se nos viene a la mente? ¿No? Que vamos a tener una situación muy compleja, ¿no? Mucha infraestructura de repente estratégica también en los suelos y otras cosas más, ¿no? Hospitales inoperantes que también puedan colapsar, no sé. Entonces ahí también ver, ¿no? El Ministerio de Salud a través de sus propias políticas está desarrollando estrategias para tener hospitales seguros, está desarrollando su índice de seguridad hospitalaria, etcétera, ¿no? Educación hace lo propio. Entonces, de esa manera, ¿no? Y bajo esas miradas de estos escenarios tendenciales a futuro, cómo queremos vernos, debería desarrollarse una estrategia conjunta, ¿no? Entonces, eso un poco que hoy CENEPRED con PCM, INDECI están trabajando, ¿no? Una situación conjunta a fin de desarrollar estos escenarios, ¿no? Y ver de qué manera se va a enfrentar esta situación de reconstrucción que se puede presentar, ¿no? Entonces, implica que la gestión de riesgo de desastres se tenga que ir incorporando de manera sistémica y gradual, ¿no? Con participación y concertación de todos los involucrados, o sea, no es de uno solo.
Y aquí hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo. Hay que concordar políticas, ¿no? Del nivel nacional hasta al señor Abugataz, jefe del CEPLAN, sobre la articulación de políticas, en una exposición que hizo al Congreso sobre presupuesto, y su preocupación, ¿no? Un poco de la débil articulación de las políticas que viene impulsando CEPLAN, ¿no? Con la actualización de los instrumentos, de los PEIs, de los POIs, de los planes estratégicos sectoriales, de los PSENS, ¿no? Entonces, de los PDCs que ahora también se están trabajando, ¿no? Y cómo ir haciendo ese match también con los POIs, con los PEIs, ¿no? Y los planes operativos y los presupuestos. Entonces, el planeamiento estratégico está preocupado. Nosotros como parte de gestión de riesgo también tenemos que preocuparnos, ¿no? De qué manera vamos a hacer que este carro camine, este carro denominado desarrollo, ¿no? Cómo tenemos que sumar a que estos vamos a decir, trabas de gestión pública que se dan por la misma inoperatividad que a veces se producen por los instrumentos que a veces dejan de estar operativos, puedan caminar. Entonces es un trabajo proactivo, constante que tenemos que hacer, ¿no? Las normas de urbanismo, construcción, en este tema de poder recuperar el territorio urbano, ¿no? El Ministerio de Vivienda tiene que hacer concordancia de su política nacional de vivienda con la política de formalización, en este caso de propiedad informal, de normas de regularización de edificaciones, etcétera, ¿no? Tiene que haber una concordancia y también trabajar en ello, ¿no? En esta norma de sostenibilidad que estamos hablando, de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, a veces esa es la complejidad, ¿no? Que se presenta, ¿no? Por un lado estamos trabajando bien, por otro lado hay normas que salen y un poco que por cerrar una brecha de desarrollo también de población vulnerable, permite ir formalizando el riesgo, ¿no? Entonces, pero en esto tenemos que trabajar, ¿no? Aquí hemos hablado mucho también de los instrumentos, de los planes de desarrollo, de la zonificación y uso de suelo, de estos instrumentos vamos a decir, de ordenamiento territorial, estudios especializados, zonificación ecológica y económica, que nos permiten conocer las realidades. Entonces, es necesario que se estén actualizando, ¿no? Como indica el colega, desde el año 2014 han pasado muchas cosas, ¿no? Los planes tienen una duración de 10 años, ¿no? En estos planes, los planes de desarrollo urbano a mediano y largo plazo, en algunos casos 5, va a depender también de la dinámica que tengan, ¿no? O sea, no es tampoco que tiene que cumplir los 10 años, ¿no? Porque si se ve que hay mucha dinámica de desarrollo, crecimiento, etcétera, este plan puede ser actualizado, ¿no? Optimizado, ¿no? Bajo los indicadores de cumplimiento, de repente amerita hacer un replanteo de estas actividades, entonces eso le corresponde pues a los planificadores desarrollarlo, ¿no? Y actualizar esas propuestas, ¿no? Aquí estamos hablando de los planes de desarrollo y otros instrumentos, ¿no? De habilitación urbana, independizaciones de terrenos, etcétera, que es parte de todo bueno, en este caso del mecanismo inmobiliario de construcción de desarrollo de las poblaciones, ¿no? Entonces, aquí está también el grueso de intervenciones que hay que trabajar desde el proceso de la reconstrucción, ¿no? Entonces, este proceso de reconstrucción, ¿qué busca? O sea, busca desarrollar acciones para restablecer o para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en áreas afectadas. Valga decir de que tiene que restablecer las condiciones mejores, ¿no? de lo que pudo estar, ¿no? Entonces, asegurando esa recuperación física y social y la reactivación económica de estas comunidades afectadas. Entonces, las experiencias que tenemos en el país pues no son gratas, ¿no? Siempre si hacemos una remembranza de 2007, que vamos a verla también aquí en el tema de la institucionalidad, es necesario trabajar en ex ante, ¿no? Este proceso de reconstrucción, desde su mirada de restablecer las condiciones sostenibles, tiene que tener ese conocimiento de lo que está en el territorio. Tienes que saber qué tienes en tu territorio.
¿no? Y ex ante del desastre, planificar la recuperación con antelación, ¿no? A la ocurrencia de un desastre bajo este enfoque de sostenibilidad, anticiparnos, vamos a decir, hacer todos esos escenarios que nos permitan anticipar y preparar a la institucionalidad y a la ciudadanía. Hay que preparar a todo un aparato institucional, local, regional, sectorial y nacional, de ser necesario, para poder pues, tener esos mecanismos que se activen de manera oportuna, proactiva y eficiente, y poder responder, ¿no?, adecuadamente y hacer una recuperación temprana, ¿no? Hoy lo estamos viviendo con la reconstrucción con cambios, esos mecanismos de modificación normativa, de modificación de procesos, etcétera, que requiere este órgano técnico para poder lograr la implementación de estos proyectos, la ejecución de estos proyectos, ¿no? Y también pues hay una situación compleja, ¿no?, que se presenta, ¿no? Estos mecanismos, ¿no?, políticas e instrumentos que formulen y orienten esta reconstrucción, acuerdos, ¿no?, y arreglos institucionales, los convenios, etcétera, para asegurar el proceso de recuperación post-desastre, alianzas públicas privadas y no lo que se viene desarrollando ahora, ¿no? Entonces, hay necesidad de hacer esto, hay necesidad. O sea, no hay que esperar todavía que tengamos pues un impacto de 13 regiones por niño costero, 870 distritos, y prácticamente pues un país prácticamente inoperante, ¿no? Y una gran necesidad de que haya pues una gran autoridad que pueda poner ese orden, ¿no? Ante una situación compleja de un gobierno local que no puede responder, de un gobierno regional que se ve atado de manos, y esa situación de desastre que tiene en su territorio lo deja pues prácticamente helado, ¿no? Y no puede responder, y menos reconstruir. Entonces, en ese sentido, el lineamiento del proceso de reconstrucción y también la ley y su reglamento hablan de subprocesos, ¿no? Para poder desarrollar la recuperación física, social y económica en el marco de la reconstrucción, hay que definir un esquema institucional. Hay que definir un esquema institucional. Hay que definir los alcances de esta intervención en reconstrucción, el diseño de mecanismos técnicos y legales, ¿no?, la evaluación del impacto. Entonces hay necesidad también de saber qué cosa se ha afectado, ese impacto ¿no? Hay algunos mecanismos que se están desarrollando, como el catastro de daños que desarrolla COFOPRI, el EDAN Perú, instrumentos que a veces no son suficientes, ¿no?, para poder tener todo el tema, ¿no? Cuando uno llega a una zona impactada, ves a todos los sectores haciendo EDAN Minsa, EDAN Minedu, EDAN Minagri, todos hacen EDAN, ¿no? Y cuando uno sincera los datos, ninguno coincide. Entonces, esa es una debilidad que todavía tenemos, y bueno, eso amerita pues que se haga también una reflexión, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? O sea, es necesario todavía que se dé el impacto en el territorio para saber qué tenemos expuesto en el territorio. Entonces hay que hacer todo ese inventario de infraestructuras, ¿no? Lo que siempre se ha promovido, ¿no? Desde la ley 23853 se proponía pues un 2% para la actualización de los catastros. En la ley de presupuesto, la ley de tributación municipal, el decreto legislativo 776 en su artículo 19, creo que no recuerdo bien, también proponía que se dé un financiamiento, y no se ha hecho, pues, ¿no? Entonces, porque más se orientó a un catastro tributario, ¿no? No más que para orientar a la planificación. Entonces, hoy se están haciendo catastros de formalización para ver pues algunas potencialidades de impulsar estas políticas de saneamiento de viviendas, etcétera, ¿no? Y es importante esa data, ¿no? El desarrollo de estas informaciones, ¿no? Toda la información que vienen generando, ¿no?, las entidades debe estar pues disponible, ¿no?, bajo la interoperabilidad, ¿no? Priorización de intervenciones, planificación participativa. Aquí también es importante la ciudadanía que participe, inventario de infraestructura dañada y su priorización, información pública, seguimiento y evaluación. De manera que en esta gestión anticipada no podamos conocer qué elementos estructurales se van a tener que desarrollar o mejorar
o qué elementos no estructurales tenemos que ir desarrollando desde ya, y para que en una situación post-desastre pueda que el Estado, ¿no?, participar conjuntamente con el sector privado y la ayuda internacional a lograr, en este caso, la reconstrucción, ¿no?, desde los niveles que se dé. Por ejemplo, dependiendo del impacto del fenómeno, que se pueda determinar cuál sea, pues, en este caso, el alcance, ¿no?, si va a ser del ámbito nacional, regional y local. Entonces, ahorita estamos viviendo una situación nacional, reconstrucción a nivel regional y local casi no se da, ¿no?, porque no se termina en la emergencia o en la rehabilitación y ahí termina la intervención, ¿no? Entonces, en ese contexto de definición de un esquema institucional, es necesario tener esa coordinación que se requiere para la reconstrucción, ¿no?, sobre la base de lineamientos definidos en la Política Nacional de Gestión de Riesgo. La política define, pues, niveles, ¿no?, de intervención, ¿no?, bajo el principio de subsidiariedad, pero eso tiene que ir acompañado de mecanismos, ¿no?, de varios mecanismos financieros, mecanismos estratégicos, ¿no?, que ayuden a esta recuperación de los servicios vitales. Como indicábamos, en el gobierno local no solamente tenemos población y vivienda, ¿no?, también tenemos servicios, agua, desagüe, electrificación, gas, etcétera, ¿no?, y eso tienen, pues, responsables de gestión. Tenemos infraestructura de educación, salud, otras infraestructuras institucionales, etcétera, ¿no?, que es un conjunto de elementos expuestos que van a ser todo un conjunto de situaciones propias en el momento que se quieran hacer la reconstrucción, ¿no? Entonces, es en esta etapa de temporalidad, ¿no?, en la cual se requiere, pues, continuar con la atención a la población. En principio, ¿no?, a la población más vulnerable, dado que van a carecer de servicios de agua, en algunos casos van a carecer de vivienda porque lo perdieron todo. Hay que implementar albergues de uso temporal y que permitan, pues, ese tránsito de la rehabilitación a la reconstrucción, ¿no?, y que en cuánto tiempo es la reconstrucción, ¿no? Entonces, eso es también, esas líneas vitales, ¿no?, de energía, agua, vías de comunicación, otros servicios básicos como salud, abastecimiento de alimentos y víveres. Entonces, no podemos seguir en el proceso solamente de la emergencia y la rehabilitación, ¿no?, y luego dejar a la población ahí vulnerable que siga construyendo su desarrollo como puede, ¿no? Se vuelve a una reconstrucción sin cambios, ¿no? Reconstruyen sobre el mismo lugar de recurrencia y el siguiente año los vuelven a castigar, ¿no? Y creen que porque se portaron mal, Diosito los castigó, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una definición de esquema institucional que se utilizó en el año 2007 ante el sismo de Pisco, el FORSUR, porque, bueno, normalmente son las acciones internacionales que han tenido efecto, ¿no? Pero en otros contextos, ¿no? En otros contextos, Perú tiene, pues, otro riesgo bien complejo, ¿no?, que también hay que incorporarlo a la gestión integral del riesgo, ¿no? Que es el tema de la corrupción, que también no facilita que estas institucionalidades a veces caminen, ¿no? Entonces, aquí vemos en el ámbito nacional FORSUR y la reconstrucción ante situaciones de nivel 5, ¿no?, que un impacto ya de calamidad, que tiene que intervenir el sector nacional a través del CONAGER y poder definir toda esta estrategia en el marco de un plan nacional de reconstrucción, ¿no?, ese plan integral del ámbito nacional. En el ámbito local o sectorial también, ¿no?, el grupo de trabajo de la reconstrucción multisectorial tiene que definir sus ámbitos de intervención, ¿no? Desarrollar un plan integral, ¿no?, si es que puede hacerse a ese nivel, o en el ámbito regional, ¿no? También, ¿no?, local, regional, ¿no?, el grupo de trabajo de la reconstrucción local o regional, desarrollar su plan integral de reconstrucción, ¿no? Entonces, aquí también es importante la participación vital del gobierno regional, ¿no?, como vamos a decir, como la institución bisagra del ámbito local con el nacional, ¿no?, a través de sus direcciones regionales que ejecutan políticas sectoriales, hacer esa vinculación de estos instrumentos de desarrollo, de presupuestos, etcétera, para que el gobierno local, provincial,
puedan generar pues, o implementar sus planes, ¿no? Y eso hay que definir ese alcance, ¿no? Ese alcance de este plan, ¿no? Para que ese proceso de reconstrucción establezca estos canales permanentes de comunicación a través de mesas técnicas, comités multisectoriales o comités de reasentamiento, ¿no? Como en el caso de reasentamiento, el lineamiento lo denomina grupo de trabajo para la reconstrucción, ¿no? Porque es el alcalde quien asume con sus gerentes esta temática, ¿no? Pero se requiere más, ¿no? Porque no solamente va a ser reconstrucción el alcalde va a tener que seguir gestionando su distrito. Entonces se requieren los equipos técnicos, otros mecanismos que coadyuven a que esto se operativice, ¿no? Porque no solo es la reconstrucción lo que va a hacer el alcalde, tiene todo un municipio, un distrito que gestionar, ¿no? Una región, de repente el gobernador o el sector del ámbito nacional. Entonces eso es lo que hay que ver, ¿no? En relación a la magnitud del evento o en el ámbito geográfico impactado, la zona de acogida, daños a la infraestructura pública, privada y las pérdidas de vidas humanas, hay que definir ese alcance, ¿no? Estos efectos socioeconómicos y ambientales, la capacidad técnica, logística comprometida para la reconstrucción, municipios que no tienen ni siquiera una maquinaria pesada no van a poder intervenir, ¿no? A partir de qué mecanismos de comunicación y registro de datos y emergencias vamos a trabajar. Entonces es necesario también ir fortaleciendo algunas herramientas. Aquí, en el tema de la comunidad afectada, vamos a proponer que esta comunidad sea resiliente con cultura de prevención, ¿no? Entonces, trabajar en eso o dejarlos a que sigan construyendo y sea una comunidad no resiliente con arraigo territorial inseguro, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en muchos casos. Un caso muy particular que siempre me apena decirlo es el caso de Mirave, ¿no? El caso de Mirave fue un proceso de reconstrucción, pero en el contexto del reasentamiento por declaración de zona de alto riesgo no mitigable del centro poblado Mirave, ante una situación de flujo de detritos del año 2015. Se declaró alto riesgo no mitigable el año 2016 con acuerdo de consejo, y el 2017 con una resolución ministerial se aprueba la solicitud de reasentamiento de ese pueblo, ¿no? De un número de poblaciones, ¿no? Que se dio. Ese evento del 2015 impactó a 35 familias, ¿no? Generó daños, pérdidas, ¿no? Afectaciones a la salud, efectos postraumáticos, etcétera, de 35 familias, ¿no? Y se instalaron 35 módulos temporales en Alto Mirave para que se inicie un proceso ya de planeamiento y, bueno, de alerta temprana, de seguimiento, porque esa zona es muy susceptible a desastres, ¿no? Por flujo de detritos. Y eso pues ha sido corroborado en febrero del 2019 con el segundo evento que ha golpeado a esta población, que todavía se encontraba asentada en esta zona de riesgo alto no mitigable, ¿no? Y un plan ahí pues inoperativo, no gestionado adecuadamente el presupuesto o la gestión financiera, un poco también desconocida por los operadores, ¿no es así? Ahora estamos también haciendo gestión, otro proyecto de un reasentamiento poblacional en Selva Central, en el Brain, de la capital de Río Tambo, el centro poblado Puerto Prado, también por declaración de alto riesgo no mitigable, está en proceso de traslado a una zona segura. Ya tiene su plan, pero son experiencias así poquitas, ¿no? Que han logrado por lo menos llegar al plan. Ahora hay una lucha, pues un trabajo arduo para la gestión financiera y lograr un poco esta comunidad resiliente, ¿no? O sea, esta población que va a trasladarse a un lugar donde no tiene los servicios, no hay infraestructura, no va a moverse mientras no haya servicio. Entonces ahí hay una disyuntiva en la gestión que se hace, ¿no? Se pide que la población esté en la zona para poder hacer la inversión en este caso del saneamiento, de la infraestructura que se está requiriendo. Entonces estamos como en esas condiciones cuando se pedía una obra de protección para el colegio y primero querían que el colegio esté para que se haga la obra, ¿no? O luego, o viceversa, ¿no? Primero que se haga la obra para que esté el colegio. O sea, no se sabía cómo intervenir.
Entonces esa es una situación que necesita un poco también estas reuniones multisectoriales en la que se pueda un poco conocer todos estos mecanismos, ¿no? Porque en la situación de desastre, esta comunidad afectada tiene destrucción física de todas sus viviendas o de parte de ellas, hay fallecidos, ¿no? Víctimas humanas, pérdidas patrimoniales, desesperación, ¿no? Hay personas que tienen situaciones postraumáticas, hay una desesperación, una angustia de no saber qué hacer, ¿no? Se hace más vulnerable la población, no habla, no dice nada, pero en su desesperación están ensimismados, ¿no? No hay empleo, han perdido sus empleos, esa incertidumbre un poco que les genera toda una situación compleja, ¿no? Depresiva, etcétera, ¿no? Entonces, muy delicado, ¿no? Y bueno, en temas de reconstrucción no estructural, hay temas como el saneamiento físico legal de la propiedad, capacitación y asistencia técnica, participación y organización de las comunidades, incidencia de la política, planes, estrategias, participación ciudadana constante, ¿no? Involucrar el tema de género, discapacidad, inclusión social, derechos humanos, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, interculturalidad, etc. Entonces, la complejidad que se viene, ¿no? Entonces ya tenemos que trabajar esto. En el tema estructural, obras, infraestructura, ¿no? Urbana, rural, electrificación, agua, desagüe, pistas, veredas, vivienda, ¿no? Obras públicas esenciales, servicios complementarios de acompañamiento para la reactivación económica, ¿no? Vamos a decir bonos de reactiva o incentivos para que esta población pueda caminar, ¿no? Entonces, todo un tema complejo, ¿no? Que también amerita el diseño de mecanismos técnicos legales para poder un poco ya ir entrando al terreno a poder reconstruir, ¿no? Bajo esos mecanismos legales, el proceso de reconstrucción va, pues, poder revisar planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, modificarlos, etcétera, postular algunos cambios, porque van a hacerse esos cambios, porque vamos a encontrar situaciones de hecho que van a meritar cambios de uso de suelo, van a meritar, pues, incorporar zonificación de alto riesgo no mitigable, sobre la base de directivas, lineamientos en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y estas metodologías tienen que ser implementadas, ¿no? Dentro del proceso de reconstrucción. Aquí unos ejemplos. El ejemplo más claro es la ley 30556, ¿no? Que crea la autoridad para reconstrucción con cambios. Este es un mecanismo técnico legal que facilita, pues, la creación de una autoridad para que se pueda enfrentar una situación de facto bien compleja, ¿no? Y aprueban el plan, disposiciones de organización y funciones, otras medidas extraordinarias, y así podemos ir nombrando. Acá hay unas cuantas. Uno puede ingresar a la página en este caso de la reconstrucción con cambios, y puede ver la cantidad de dispositivos que han salido modificando o mejorando algunos procedimientos para que se pueda operativizar las acciones. Evaluación del impacto, ¿no? Aquí esta evaluación del impacto socioeconómico en el escenario de desastre, identificando todas estas presiones dinámicas y las causas de fondo. ¿Qué cosa se impactó, ¿no? Sobre la zona impactada, sobre la zona de riesgo, qué elementos estuvieron en riesgo o qué elementos fueron impactados en la dimensión social, en la económica, en el tema de la edificación, etcétera, ¿no? Infraestructuras públicas, dimensiones ambientales, ¿no? Agua, etcétera, ¿no? ¿Qué daños probables tuvo, ¿no? ¿Qué efectos probables? Pérdidas probables, costos adicionales probables, costos de rehabilitación y costos de reconstrucción. Entonces necesitamos saber cuántas viviendas van a fallar, van a colapsarse y cuánto necesitamos para reconstruir, ¿no? O en todo caso, si no se destruye totalmente, cuánto vamos a necesitar para rehabilitar sobre la base de la vulnerabilidad o de la exposición y vulnerabilidad actual, ¿no? Que con los tiempos también se va a ir deteriorando, ¿no? En los sectores productivos, primario, secundario y terciario, ¿qué cosa tenemos expuesto? En agricultura, pecuario, pesca, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa hay? Entonces es necesario conocer eso, ese desarrollo de información, ¿no? Para fines de reconstrucción, ¿no? Que también involucren opciones de reubicación de población, análisis socioeconómicos de las comunidades afectadas, ¿no? En principio, se busca darle sostenibilidad
a esa ocupación territorial, protegiendo la vida de las personas, ¿no? Ese es el fin último de la gestión de riesgo de desastres, proteger a la persona, en principio, ¿no? En segunda instancia, sus medios de vida, ¿no? Y luego la infraestructura pública, privada, etcétera, ¿no? Sobre la base de estas situaciones que tenemos en el territorio, ¿no? Bien complejas, ¿no? Entonces, hay plataformas de diferentes sectores que se vienen construyendo, ¿no? Y sobre esa, pues, lograr la interoperabilidad de datos, donde podamos conocer la información de los diferentes ámbitos territoriales, donde puede estar interviniendo un sector, donde puede estar interviniendo una empresa privada o la misma población organizada, ¿no? A través de algunos mecanismos de financiamiento o de autofinanciamiento, ¿no? Priorización de intervenciones, ¿no? Hay que priorizar las acciones de reconstrucción de manera integral, incluyendo la recuperación social y la recuperación económica, de forma participativa, ¿no? Entonces, quienes deben participar en la solución de los problemas es la población. Entonces, tiene que ser una planificación participativa, ¿no? Tiene que haber todo un tema que se sientan empoderados de que son ellos los que están siendo tomados en cuenta, ¿no? Y no, pues, y llevar un plan y querer imponer, ¿no? Entonces tiene que participar la población, tiene que hacer suyo este instrumento de reconstrucción, tiene que ser partícipe de su propia reconstrucción, ¿no? En algunos mecanismos de reactivación económica, con trabajos de repente eventuales, etcétera, que se den en la zona, ¿no? Y bueno, y también esa priorización de intervenciones va a estar en función a lo que se tenga, ¿no? Al presupuesto, al diagnóstico de datos que se tenga, y sobre esa mejor información y mejor conocimiento de lo que se tiene, podrás desarrollar un programa de inversiones y reducir esos impactos que ha generado el desastre, y también ver de dónde sale, ¿no? De dónde sale, en este caso, el presupuesto, ¿no? De recursos ordinarios, directamente recaudados, ¿no? De transferencias directas, el programa presupuestal, otros programas presupuestales, FONDES, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Y aquí volvamos a reiterar la planificación participativa, ¿no? Hay que trabajar de manera participativa el plan integral de reconstrucción, ¿no? Que no reproduzca los riesgos preexistentes, ¿no? Que no reproduzca esos riesgos, esas vulnerabilidades. Entonces, hay que definir el alcance, las estrategias, la implementación de estas actividades y responsabilidades, sus presupuestos, sus indicadores. Entonces, es un tema de planificación bien interesante, ¿no? Que amerita, pues, el input de los que conocen también su territorio, o para saber cómo van a aceptar o no van a aceptar la medida estructural o no estructural, o en todo caso poder darles a conocer el beneficio que les va a costar, les va a brindar cierta infraestructura en su propio desarrollo, ¿no? Entonces, a veces la comunicación es lo que falla y se generan los conflictos, ¿no? Socioambientales y por diferentes circunstancias. La priorización de la infraestructura dañada, por ejemplo, ¿no? Hay que diseñar algún procedimiento que pueda permitir, pues, identificar esa infraestructura dañada, ¿no? Y priorizar estos proyectos de inversión pública para su reconstrucción, ¿no? Tomando en cuenta, pues, los recursos que se tienen, las unidades ejecutoras. Por ejemplo, ¿no? Si no, vamos a reconstruir, ¿qué cosa primero? El colegio, la posta de salud, o una losa deportiva, o de repente el local institucional de la municipalidad, o el coliseo. Entonces, ¿qué priorizamos? Entonces, no vamos a priorizar un coliseo, pues, teniendo que reconstruir servicios de agua, desagüe, electrificación, pero sin embargo a veces se hace eso, ¿no? Dentro del proceso mismo de priorización de proyectos, priorizamos un coso, ¿no? Para un coso taurino, ¿no? Y no hacemos gestión para el saneamiento, para las pistas veredas, ¿no? Entonces, contradicciones propias de las gestiones, ¿no? Entonces, cuántas viviendas son, por ejemplo, en el mío costero, 350.000 viviendas. No son datos recogidos de algunas fuentes de información, no necesariamente son exactos, pero son datos que están publicados en estos instrumentos, ¿no? A nivel de todo el Perú, 350.000 viviendas. Niños y niñas y adolescentes afectados, 370.000 niños y niñas y adolescentes, un dato de UNICEF, ¿no? 138 fallecidos, 459 heridas, 18 desaparecidos, brote del dengue, chikungunya, ¿no?
Y así podemos ir viendo. 30.000 personas afectadas en Catacaos. 6.759 viviendas en Catacaos. 8.346 afectadas y 6.759 destruidas. ¿No? De datos de servicios básicos, agua, desagüe, energía eléctrica, no se sabe que fue colapsado, energía eléctrica afectado, pero no tenemos datos del ámbito nacional, local, etcétera, ¿no? No sabemos cuántos metros, kilómetros, no sé cómo lo hayan identificado, ¿no? Instituciones educativas, estos son datos del niño costero, que, ¿no? Destruidas, inhabitables, 318 en el ámbito nacional, afectadas 2.870, destruidas 62 establecimientos de salud, afectadas 934, caminos rurales 12.832 kilómetros destruidos, 221.219 kilómetros afectados, carreteras 4.778 kilómetros destruidos, 13.000 afectados, puentes 449 puentes destruidos. Entonces, eso es lo que trae para reconstruir, ¿no es así? Temas económicos de cultivo, ¿no? Afectadas 91.906 hectáreas, perdidas 39.000 hectáreas. ¿Saben lo que son 39.000 hectáreas? Es una cosa bien gigante, ¿no? Entonces, hay cuánta pérdida económica, ¿no? O sea, eso recién lo estamos conociendo cuando ha impactado el fenómeno, pero hay que mapearlo, no hay que tenerlo para poder incluso hacer algún tema preventivo, de alerta temprana, y un poco incorporar esta gestión de riesgo, ¿no? Que permita reducir estos impactos tan dolorosos a veces, no tan tristes, y que a veces deja en más vulnerabilidad a toda una población, ¿no? A todos. Y eso pues no está bien, ¿no? Entonces necesitamos trabajar en este proceso. Esta información pública que permita pues de manera participativa este plan integral, definir esos alcances, esas estrategias y las responsabilidades. Seguimiento y evaluación. Ahí tenemos que trabajar un tema de condiciones de la ejecución de estos proyectos, que no se regeneren las condiciones inseguras previas, ¿no? Entonces, la reconstrucción ha generado una plataforma de inversiones. Acá estamos hasta el 2019, ustedes pueden ingresar al link, pueden ver, hay hasta el 2021, y por cada región qué cosas se está desarrollando, qué han cumplido, qué no han cumplido, qué está en gestión financiera, etc. Entonces, todo un mecanismo muy interesante que tiene que quedar como una experiencia para que se pueda incorporar también a los gobiernos locales, ¿no? Esa herramienta tiene que entrar ahí, y seguramente que CNPRED dará lo suyo para que esto también se institucionalice, ¿no? Y acá están los instrumentos. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que hemos querido compartir en el tema de reconstrucción. Mañana hablaremos un poco del plan, cómo se compone, cuál es la estructura básica, qué cosa hay que desarrollar del ámbito nacional, y un poquito también de reasentamiento poblacional. Bien, y quedo a su disposición para algunos comentarios finales, y bueno, agradecerles por su atención. Si no hay dudas, preguntas, de repente lo dejamos para mañana y continuamos en ese ejercicio. Les agradezco mucho. También agradezco a los coordinadores, ¿no? por la atención, y bueno, nos estaríamos viendo el día de mañana para continuar con esos planes, ¿no? Muy amable, que tengan muy buenas noches. Mañana, ingeniero. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches.